Pero básicamente el rol de las leyes es regular el ejercicio de los derechos para que en el ejercicio del mío yo no transgreda el de alguien más. Entonces, por ejemplo, en una manifestación, si yo quiero organizar una manifestación, una marcha y demás, yo le tengo que dar aviso a las autoridades. Y las autoridades toman las medidas correspondientes para mitigar el efecto. Primero. Segundo, pongamos el ejemplo de las manifestaciones, de las marchas, o incluso la marcha del agua de hace unas 2 o 3 semanas. Ahí no había un bloqueo, ahí había gente que iba caminando a la orilla de la carretera, pero que no limitaba el ejercicio de la locomoción de alguien más. Es decir, el problema del bloqueo es que usted está paralizando las vías de comunicación del país. Eso es justamente la irregularidad, la ilegalidad al transgredir el derecho de un tercero. Sistema de diálogo eficiente, Estuardo. Pareciera que el gobierno repite fórmulas de otras administraciones y no atiende los problemas y incluso en algunos aspectos alimenta nuevos conflictos. Bueno, aquí principiemos por quién está a cargo del sistema de diálogo o en la Secretaría de Diálogo. Bueno, le ponen sus nombres así rimbombantes, ¿verdad? Y es el señor Rocael Cardona. Para quienes pues no tengan memoria, es el célebre señor que promovía el canal interoceánico, al final el cual cayó... El finado proyecto. El finado proyecto que cayó en desgracia y hasta ahí hubo gente que fue a parar a la cárcel, 46 municipalidades que iban a ir del Pacífico al Atlántico, el canal interoceánico. Pero, digamos, la electricidad es un tema aquí. Hay un principio, los políticos tienen un principio, ¿verdad? Si quieres que algo no avance, haz una comisión o una mesa técnica, ¿verdad? Si así suelen llamarles. Y la electricidad, nacionalización, solo es una de las peticiones. Una de las peticiones más curiosas que tenían hoy en los bloqueos era la de una indemnización, entre comillas, o un pago, mejor dicho, un resarcimiento a 400,000 campesinos. Solamente yo estaba haciendo cálculos en la mañana, si tomamos el salario mínimo, ¿verdad?, rural como base, y se le pague eso por un año, son aproximadamente como 10.500 millones lo que están pidiendo para estos 400,000 campesinos. Aparte el 15% de tierra cultivable para sembrar maíz. Sí, que era una de las peticiones por soberanía y seguridad alimentaria, decían los integrantes de estas manifestaciones. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya sabe, envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF Bloqueados. Volvemos. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro, esta noche con la etiqueta SF Bloqueados. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que ya los seguidores de redes sociales envían a este foro para alimentar la discusión del tema. Nos dice Sergio, SF Bloqueados, si tienen suficientes seguidores los que bloquean, que se organicen en un partido político y gobiernen. Así es la democracia. Parecer hay luces de que eso pudiera suceder con alguna de las organizaciones que hoy manifestaban. José nos dice, SF Bloqueados, el gobierno de Jimmy sigue con prácticas de la vieja política, promete resolver demandas sociales y no hace nada. Lo que mencionábamos de que se pueden alimentar los conflictos y no se dan respuestas realistas. Un último mensaje, SF Bloqueados, en Guate hay recursos por aprovechar, energía renovable, pero eso no significaría menos ganancias para los corruptos, nos dice la última usuaria. Bueno, y uno de los temas que se repite, que era lo que mencionaba Philip en el segundo bloque, es, bueno, hay diferentes formas de manifestar. El bloqueo es una de ellas. Hay otras que son más organizadas, que se llaman de otra forma, que les dicen marchas, caminatas, ir a la plaza. Bueno, los de la hoy diferencia. No eran bloqueos, los de hoy eran plantones. Ajá. Los de hoy fueron definidos como plantones. Un plantón en diferentes puntos. Sí, el único problema es que te plantas enfrente de los carros. Pues. Y ahí es donde está la ilegalidad. Es que, ojo, por eso les digo, el derecho a manifestar está reconocido en la Constitución. Y yo puedo manifestar siempre y cuando yo no transgreda el derecho de alguien más. Otro derecho. Entonces, otro derecho. Porque aquí, como les digo, lo ilegal del bloqueo es que yo estoy transgrediendo la libre locomoción.
Como sería igual de ilegal que yo me vaya a manifestar afuera de la casa de Estuardo y le pinte la pared, porque estoy violentando su derecho de la propiedad. O sea, el tema es que el bloqueo específicamente es una forma de manifestar ilegal, porque ahí sí, a ver, se está atentando contra el libre tránsito de las personas y la libertad de locomoción. Entonces, ¿qué ocurre? Ya por enésima ocasión, la Corte de Constitucionalidad ha dado con lugar los amparos en donde básicamente le ordena a las autoridades que retiren los bloqueos, porque básicamente es decir, vean, usted tiene todo el derecho de manifestar, lo que usted no puede hacer es que en el ejercicio de ese derecho transgreda el derecho de un tercero. Por eso les digo, a ver, este es un tema en donde aquí la crítica es hacia la forma, hacia el hecho de que se esté transgrediendo la libertad de locomoción para manifestar. La marcha del agua yo la ponía como ejemplo de una manifestación que generó una mesa de diálogo, que generó un efecto de política pública, pero que no transgredió derechos. Las manifestaciones del 2015 contra la corrupción, ahí no se violentaba el derecho de nadie, nunca se dañó propiedad privada, nunca se atentó contra la libertad de locomoción de alguien más. O sea, esa parte del respeto a las leyes y a los derechos del tercero es lo que hay que también dejar claro en esta ecuación, ¿verdad? Luego de, bueno, no solo los responsables de quienes organizan estos bloqueos, este tipo de manifestaciones, el hecho de no atender estos problemas, Estuardo, hace que haya corresponsables también de mantener esta dinámica de llegaron en febrero, los atendieron, en esa ocasión no hubo plantón, no los atendieron, ahora sí va a haber plantón. O sea, hay una cierta corresponsabilidad de también hacer cantos de sirena. Y tenemos que ser muy claros que este no es un fenómeno o no es nuevo o que sea una cuestión de la administración de Jimmy Morales. Así fue hasta con Maldonado, así fue con Otto Pérez, así fue con Colón. La práctica de los bloqueos. Y esto ha empezado a tomar forma. Curiosamente en otros países, en la mayoría de países no puedes hacer lo que ellos hacen. En países donde bueno, en Argentina sí hubo un problema hace poco que Macri quiso ahí abrir un piquete y bueno, se hizo un problema también. Pero la mayoría de países, ¿verdad? Donde tienen cumplimiento de norma no puedes hacer eso. Bueno, o sea, no puedes hacer eso. Ahora, digamos, ¿habrá un sistema de diálogo que permita no llegar hasta ese punto, que sea más eficiente y no darle argumentos a esas organizaciones para es un sistema de inteligencia lo que tiene que tener el Estado? Yo mucho énfasis en la inteligencia, porque la inteligencia tiene un carácter preventivo. O sea, vas viendo qué es lo que está pasando y entonces intervenís antes que empiece todo esto. Ahora, a mí mi problema con estos bloqueos es, y las mesas de técnicas o de diálogo, en el Congreso, en el Ejecutivo. Sí, y todo lo que se haga es quién está dirigiendo todo el sistema de diálogo. Porque si miramos la historia de esta persona, casi que desde Portillo, pues, y entonces no veo que esto vaya a ceder o vaya a bajar, sino al contrario, posiblemente esté en el mejor interés, y esto para el presidente Jimmy Morales, a esta gente que esté en el diálogo, porque de eso viven. Ellos no viven del diálogo, viven del conflicto, que entonces permita que haya un diálogo entre comillas, y esa mesa es la que a mí me da más pena ahora. Bueno, llegamos ya al final, se nos acabó el tiempo, ya estamos ya cumpliendo los 30 minutos. Seguiremos profundizando con este tema de las manifestaciones, de las protestas y sobre todo de los puntos que estaban solicitando hoy estas organizaciones campesinas. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Philip, Estuardo, por el análisis del tema de la noche, la etiqueta SF bloqueados, y a usted muchísimas gracias también por sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.